El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria del nombre del Señor, adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hola, buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar por misericordia de Dios en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para esta noche del día 15 de diciembre del 2025, continuar con nuestro estudio acerca de la historia de la salvación, ese apasionado estudio que nos está llevando a conocer a profundidad la historia en estos momentos, en estas clases de los patriarcas, a partir de Abraham, el padre de la fe. Bueno, pues agradecidos por tanta misericordia damos como es debido alabanza y gloria a Dios Padre a través
de Jesús de Nazaret, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo que nos acompañan esta noche y se encuentran entre nosotros, como en todas las sesiones, vamos a agregar nuestra intención particular de esta noche y pues estamos tan próximos a la culminación del Adviento y al nacimiento de nuestro Mesías y Señor, que creo que después de haber vivido las semanas de la fe, de la esperanza y de la alegría, pues todo esto aunado a nuestras acciones de conversión y de ver hacia los demás, no pueden propiciar, no pueden tener como consecuencia más que una sola: la paz. El príncipe de la paz que está próximo a llegar a este mundo el próximo 25 de diciembre, que celebramos la Navidad del Señor, pues a lo que vino Él es a traernos paz, a traernos una paz comenzando por la propia paz interior que permita que podamos en nuestro entorno ser agentes de paz y que nuestra nuestra familia nuclear y todos nuestros grupos en los cuales nos encontramos, sea de trabajo, sea de acción pastoral, sea de actividades sociales, que podamos ser agentes todos de esa paz tan deseada y que como en la liturgia eucarística el presbítero siempre nos recuerda en uno de los momentos culminantes de la liturgia, cuando pronuncia con Dios, bueno, que pronuncia por Él, con Él y en Él, refiriéndose a Jesús de Nazaret, al unigénito de Dios Padre, pues que lo hagamos de verdad eh, propio, grandioso, y que pudiendo estar en paz con Jesús, por Jesús y en Jesús, podamos disfrutar la mejor de las Navidades este 2025. Por esa razón, también seleccionamos para esta noche un bello cántico basado en el Salmo 29 de la nomenclatura hebrea, que se llama Himno al Señor de la Tormenta, que también es de la autoría del rey David, este salmo, y como viste en su temática, menciona la paz, menciona que Yahvé bendice a su pueblo con la paz, y ese pueblo que Yahvé bendijo en el Antiguo Testamento es el pueblo, el nuevo pueblo de Israel,
que a través de Jesús de Nazaret también nos bendice, un pueblo expandido y sin límites de tiempo, desde antiguo hasta nuestros días, hasta el día de hoy y lo que venga hasta el momento de la parucía. Entonces, pues aunado a nuestra intención particular, reforzado con este bello cántico que nos habla de la paz y que nos menciona en diferentes momentos del cántico la presencia del agua en ríos, en diferentes conceptos, y no olvidemos que el agua es uno de los signos que representan al Espíritu Santo. Entonces el mensaje es claro: Dios, por su misericordia, bendice a su pueblo elegido, manda a su unigénito a este mundo, Jesús, nuestro Mesías y Señor. Él no solamente confirma a lo que vino a enseñarnos a vivir el reino de Dios, que eso es sinónimo de paz, sino que además nos lo deja como consigna eterna, y a través del tiempo lo disfrutamos, a través de vivir la fe, de estar unidos a Jesús y por su muerte gozar de la remisión del pecado, y además por su gloriosa resurrección tener la esperanza de llegar al reino de los cielos. Pues es algo maravilloso. Algo que aquí quiero comentar de este salmo como algo importante es que distingamos que la narrativa del cántico y del propio salmo, si tú lo lees, nos habla de una paz terrena, de una paz de, en aquellos tiempos, Yahvé Dios hacia su pueblo elegido. Ya con el advenimiento de Jesús y con toda su misión realizada, entonces nos remontamos a ese reino celestial. Entonces pasa del cielo a la tierra, perdón, pasa de la tierra, discúlpame, pasa de la tierra al cielo la gloria de celebrar esa paz, gracias a Jesús de Nazaret. Pues entonces alabemos a Dios Padre y agradezcamos el envío de su unigénito, que la próxima semana, en pocos tiempo ya, tendremos el gusto de volver a celebrar. Por lo tanto, pues te invito a que si todavía hay algo más que tengas que hacer para vivir esa conversión antes de la llegada de Jesús a nuestro corazón, lo hagas, que le pongas alas y pies a tus sueños, a tus deseos de manifestarte en el prójimo con obras de misericordia, con escucha, con consuelo, con oraciones por ellos, por todos los que nos rodean. Lo hagamos para que estemos listos y que el próximo día 25 podamos estar en ese portal de Belén esperando la gloriosa llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues que así sea. Bueno, pues ahora retomando ya nuestro tema de clase, en la historia de los patriarcas, de los primeros grandes patriarcas de nuestra fe, de nuestra religión, hemos estado hablando mucho acerca de Abraham, el padre de la fe. Es algo muy, muy singular el que, si nos remontamos a los escritos de San Pablo en sus epístolas, precisamente en la epístola de los Gálatas, él cita claramente que este Abraham fue justificado por la fe, así lo presenta San Pablo. Entonces, este término, pues lo que nos indica es que no poniendo resistencia a la palabra
de Dios, a la palabra de Yahvé Dios, para los integrantes de la antigua alianza y para nosotros, para también para los integrantes de la nueva alianza. Lo entendemos perfectamente, pero tenemos que tener la claridad que en la época de este Abraham, que estamos hablando a partir del año 1850 antes de Cristo, y que más o menos su historia termina con él por el año de 1700 antes de Cristo, ese espacio de 150 años, Abraham, por la fe que tuvo, siguió la palabra divina, pero él no sabía que le estaba hablando Yahvé. Él no conocía su nombre. Él, en los tiempos en que vivió este Abraham, pues la mayoría de las civilizaciones y culturas que estaban diseminadas eran, obviamente, eran politeístas, eran idólatras y no conocían al único Dios verdadero. Y dentro de la historia de la salvación que estamos viendo que es progresiva, eh, pero no tiene la velocidad que para nosotros ahora quisiéramos hubiera sido, pues llevó de los 1850 años en que apareció Abraham hasta Moisés en el año 1250 para que, pues estamos hablando de 600 años de diferencia, fuera hasta Moisés en donde vamos a conocer a través de Moisés el nombre de Dios, el yo soy. Pero Abraham nunca lo supo. Escuchaba la palabra que le hablaba y por fe la aceptaba y la cumplía, pero no sabía quién le hablaba. Fue poco a poco hasta que se fue manifestando Dios Padre con él mismo a través de las promesas que le hizo, a través de las acciones y protecciones que le dispensó a él y a su descendencia, que fueron, que les fue cayendo el 20, como dijéramos nosotros. Y por lo tanto, en las clases pasadas, hemos estado hablando de diferentes episodios y nos quedamos más o menos en el episodio en donde los ángeles del Señor, después de entrevistarse con Abraham precisamente y de manifestarle que venían a cumplir la misión de destruir Sodoma y Gomorra por la iniquidad que ya vivían, por la prostitución y por la degeneración a las que había llegado la civilización en esas ciudades o naciones, eh, como dirían en aquellos tiempos, por mandato divino, van a acabar con ellos. Recordemos que allí en Sodoma, por decisión, se fue a vivir este Lot, su sobrino de Abraham, y que ahí él, pues aunque no participaba de esa degeneración de corrupción del pueblo, pero pues ahí estaba. Entonces, estos ángeles que van a destruir Sodoma y Gomorra, llegan y se hospedaron como era acostumbrado en la cultura de ser buenos anfitriones en casa de Lot. Y ahí, después de sufrir el asedio del pueblo que increpaba a Lot porque se dieron cuenta de que tenía hospedados a unas personas, le exigían que se los entregara para en un momento más de depravación abusaran de ellos. Y este Lot
usando incluso hasta como moneda de cambio sus propias hijas, doncellas, vírgenes, las ofrecía para que las tomaran, pero que no tocaran a sus huéspedes. Después de una noche azarosa en que no nos cita la escritura ya más detalles, sino cita que al día siguiente estos ángeles invitaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas a que fueran, que se huyeran hacia las partes altas de fuera de la ciudad, y así lo hicieron. Llegaron a una caverna en una de las altitudes cercanas a Sodoma, y entonces Dios Padre, Yahvé Dios, a través de utilizar los elementos de la naturaleza, trajo la destrucción total para estas dos ciudades, y en ellas sucumbieron todos sus habitantes, a excepción de Lot y de sus hijas, porque su esposa, ya hablamos, a pesar de ser advertida por los ángeles de Dios de no mirar atrás, lo hizo, y la tradición nos habla de que quedó convertida en estatua de sal. Y la invitación para todos nosotros, lo dijimos en su momento, es que aprendamos de este episodio de la Sagrada Escritura, de que Dios es benévolo, es misericordioso, y a través de Jesús, nuestro intercesor ante Él, nos perdona por amor. Pero una vez que nos perdone, debemos de tomar una actitud de reconstruir nuestra propia vida para mejora siempre, de apartarnos de las razones que nos llevaron a pecar, a caer en la desobediencia, y que ya no volteando hacia atrás, sigamos al frente, porque tenemos una misión por desarrollar entre todos nosotros y sobre todo ante el prójimo. Ahí nos quedamos en la clase pasada, y después de esto quiero decirte que nos cita la Sagrada Escritura en el Génesis, dentro de la mezcla de tradiciones que ya hemos citado. Tiene en ciertos capítulos de tradiciones yavistas, con otras eloístas, con otras sacerdotales, y por último con otras de influencia deuteronómica. Estas cuatro tradiciones se fueron desarrollando en el transcurso del tiempo, y eso, en ocasiones, las versiones que vemos en la Sagrada Escritura nos puede llevar a unas confusiones, que es importante que nos asesoremos de las opiniones exegéticas y de las notas de página de las Biblias que usamos, para que no nos desviemos del centro, de la médula, de la enseñanza de los pasajes, que no cuestionemos, sobre todo en esto del Génesis, que te repito, el Génesis, a pesar de que nos habla de los tiempos iniciales de nuestra fe, pero que te quede claro que los acontecimientos que narra sucedieron muchos siglos antes de que fueran escritos, que la mayoría de estos escritos, de las tradiciones orales que fueron pasando de generación en generación, más o menos se fueron escribiendo por el año 600 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 1200 años después de que sucedieron. Por esa razón, dentro de las diferentes tendencias, repito, sacerdotal, deuteronómica, yavista y eloísta, pues hay tradiciones que a veces nos hacen patinar un poco. Vamos a pedirle a Dios que nos centre en lo medular, al Espíritu Santo que nos asista, que nos
centremos en lo que a nosotros y a Él importa, que nos nutra el corazón, nuestra inteligencia, nuestros oídos, nuestros ojos y sobre todo que haciéndolo parte de nuestra vida, de nuestro día a día, obtengamos un provecho en beneficio de nuestros prójimo, de todas las personas que necesitan de nosotros y que sepamos llevar el testimonio de Dios, el testimonio de Jesús con nuestro ejemplo, su mandato de llevar su palabra hasta los confines de la tierra por acción del Espíritu Santo y que esto nos permita ser parte de la misión que Él le encomendó a todos sus apóstoles. Bueno, dicho esto, te quiero decir que después del episodio en que se refugia este Lot con sus dos hijas en la cueva de esta montaña, aquí viene un episodio un poco difícil de entender, porque nos cita la Sagrada Escritura que las hijas, al, al verse privadas de la oportunidad de tener descendencia y por estar en un lugar en que ya no había nada a su alrededor, que se había acabado todo signo de vida y que aún esa aridez persiste hasta nuestros días. Entonces nos cita la Biblia, las Sagradas Escrituras, que deciden en un momento determinado darle vino a su padre y, y tener y pasar la noche con él en diferentes momentos, por separado una y otra, la mayor y la menor, que la Biblia no nos cita son los nombres. Entonces se da este episodio y las exégetas nos invitan a reflexionar no incorrectamente, no viéndolo como un incesto, como dijéramos en tiempos posteriores, sino que nos pongamos a pensar que esta narrativa nos habla de que no había ya humanidad más que, en este caso, Lot y sus dos hijas. Y obviamente que la única forma de repoblar era con descendencia. Y de ahí parte el sentido, el fondo de este episodio, pero no deja de ser escándalo para muchos. Bueno, pues de estas acciones, obviamente, hubo descendencia para las dos hijas. Y esta descendencia de las dos hijas de Lot van a ser las que van a dar con el paso del tiempo origen a dos grandes civilizaciones dentro del área de Canaán, los moabitas y los amonitas. Vamos a ver por aquí, creo que tenemos un mapa. Bueno, eh, los moabitas y los amonitas, para que nos ubiquemos, déjame ver. Aquí tenemos el, el río Jordán. Entonces, los moabitas y los amonitas van a estar del lado derecho del río Jordán. Por lo tanto, con el paso del tiempo vamos a entender que es zona de paganos, que es zona de gentiles. Y más o menos aquí a la altura de Jericó, del lado derecho, vamos a poder ver aquí en la parte inferior al sur, aquí dice Amón, que es lo que después va a ser la tierra de los amonitas. Y la tierra de los moabitas va a estar un poco al norte de Amón. Entonces, esto para ubicarnos más o menos a dónde va a quedar esa descendencia repito, del lado de los paganos y del lado de los gentiles. Entonces, de ahí surge, de acuerdo a la tradición, el origen de estos pueblos que posteriormente
se van a convertir en parte de las tribus filisteas que van a ser enemigas del reino de Israel. Y para mayor referencia te diría que actualmente más o menos esta zona pudiera quedar en la actual Jordania, estos lugares que te estoy mencionando. Bueno, entonces esto por un lado, pero regresando a qué pasa con este Abraham, vamos a ver que con este Abraham nos van a hablar que se desplaza a un lugar que se llama Gerar. Y allí en Gerar, que pertenece al país de Negev, se va a establecer este Abraham, más o menos por donde están las ciudades de Cades y la de Sur, para que si tú más o menos ves aquí uno de esos nombres, te ubiques. Pero entonces ahí este Abraham nos citan que estando ahí se repite la narración de que él presenta a Sara, a Saraí, todavía era Saraí, a su mujer como si fuera su hermana. Y aquí aparece una persona adicional. Esta historia se te ha de sonar muy parecida al episodio que vimos cuando nos dice que este Abraham fue hacia Egipto por hambruna y que ahí pasa una historia como la que estamos ahorita viendo que vuelve a suceder en Gerar. Pero aquí en Gerar, repito, va a aparecer en escena un personaje de nombre Abimelech, que sucede otra vez lo mismo, que le hablan de la hermosura de Saraí, que él la ve, que la este, le invita a que esté con él, pero aquí hay un detalle importante. Aquí en la Sagrada Escritura nos dice que Dios en sueños se le aparece a Abimelech y le dice que no se le ocurra meterse con esta mujer porque entonces va a caer en desgracia, porque esta mujer no es hermana de Abraham. Entonces, este Abimelech se confronta con este Abraham y le dice que por qué le presentó a su esposa, a su mujer, como si fuera su hermana. Sabemos que el término de hermana atribuido a Saraí tiene una razón de fondo, porque efectivamente ella era hija del padre eh, biológico de Abraham, pero este padre biológico de Abraham había tenido varias mujeres y esta Saraí es hija de una madre que no fue la misma que fue la madre de este Abraham. Entonces, si tú te pones a analizar, no era un error el decir que era su hermana, pero era su media hermana y de acuerdo a las costumbres que privaban en ese tiempo, no había problema de que la hubiera convertido en su mujer. Pero entonces Abimelech, en términos gratos, en términos decentes, pudiéramos decir, le reclama a Abraham, pero entonces lo despide, pero lo despide con una gran herencia de animales, de ganado y además de dinero. Menciona que le dio 1,000 monedas de plata. Y entonces esto pues le permite a este Abraham vivir en forma muy relajada en ese lugar de Gerar. Después de que nos narra esto en el capítulo 21 de la Sagrada Escritura, solamente hasta entonces va a aparecer el nacimiento de Isaac. Solamente hasta ese tiempo es cuando
Dios se va a dirigir a Abraham y le va a decir que va a tener el hijo que los ángeles habían anunciado eh, meses atrás, cuando vimos que su mujer y hasta él mismo, pues, eh, no aguantaban el comentario y aparentemente para algunos se burlaron, pero no, era que era algo ilógico que con la edad que tenían, habrán más de 90 y tantos años y su mujer como 90 y estéril, que fueran a ser padres. Pero entonces aquí nos narra la escritura, nos narra en una manera bastante interesante, dice, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado el hijo en su vejez, o sea, Dios se lo ha dado. Después de esto, de que nace este Isaac, recordemos que tiempo atrás, ante la esterilidad que tenía Sarai todavía, le dio a su esclava Agar, de origen egipcio, a este Abraham, y que Abraham había procreado con ella el nacimiento de Ismael, del primer hijo de Abraham, pero que este primer hijo de Abraham no era el hijo de la promesa, sino ahora, ya nacido Isaac, él sí es el hijo de la promesa. Entonces sucede que eh, imaginemos en ese campamento, en el lugar en el que están, esta Sara, que ya traía entre ceja y ceja a esta Agar. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Agar estaba embarazada, ante la esterilidad de Saraí, como que se sentía burlada esta Saraí por las actitudes de la esclava. Por lo tanto, ahora que ya tiene ella su hijo, que es el hijo de la promesa, Isaac, entonces le pide a este Abraham que corra a esta Agar y a su hijo, a Ismael. Entonces, pues este Abraham, no queriendo tener problemas con su mujer, entonces le hace caso. Dice la Biblia que le proporciona un odre o algún recipiente para llevar agua y la despide a esta Agar con su hijo y marchan hacia el desierto. Y ahí nos cita la escritura que estando en el desierto, llegó el momento en que esa agua que llevaba de provisión esta Agar se acabó. Andaban en el desierto de Berseba, más o menos por aquí, por donde está el cursor, Berseba. Por aquí vas a encontrar el nombre, por aquí de Berseba. Pero eran tierras desérticas estas. Entonces nos citan que llega tanto la desesperación de esta Agar que se sienta a una distancia prudente del niño, bueno, sí del niño, porque ya no era un bebé, era un niño, casi, casi pudiéramos decir un poco más, no nos cita en edad, pero un niño que ya podía caminar y que podía acompañarla, pero que sabía ella que iba a morir por la falta de líquido, y entonces estando de la desesperación y ella en la contemplación en espera del momento final, se le aparece un ángel del Señor, un enviado del Señor, y entonces le dice a Agar que no se preocupe, que ese chico va a ser origen, va a ser fuente de de grandes pueblos y que siempre será protegido del Señor. Y entonces arriba, que se levante el chico y que sigan adelante. Entonces, efectivamente, nos citan que como por milagro aparece un sitio en el cual puede volver a conseguir agua esta Agar, y entonces el hijo no muere y se van hacia la región
del desierto de Parán. Y allí, con el paso del tiempo, en ese desierto, este Ismael va a crecer en habilidades, en fortaleza, en capacidades, y de ahí va a surgir eh, pueblos importantes porque este Ismael va a buscar mujer en las tierras egipcias y ya con su mujer va a ir eh, dando vida a futuros pueblos en esa zona árabe, en lo que ahora conocemos como zonas árabes. Después de esto nos cita algo interesante en la Sagrada Escritura, porque cita que hay un encuentro entre Abraham y Abimelech, ese, ese antiguo burlado que ahora es amigo de Abraham y que por querer llevar la fiesta en paz se encuentra con él y se daba la situación de que los pastores de los rebaños de este Abraham y los pastores de los rebaños de Abimelech, por razones lógicas y casi todos relacionados con los pozos de agua, para abrevar a los ganados, tenían diferencias, tenían conflictos. Y entonces nos citan aquí una situación muy particular, porque dicen, la Sagrada Escritura, que este Abraham, eh, después de una plática profunda con Abimelech, le dice que junten los ganados junto al pozo y este Abraham junta aparte 7 piezas de ganado y se las regala a Abimelech y se las da como en prenda de que te quede constancia de que el pozo que está ahí, ese pozo va a ser conocido como Berseba, y ese lugar de Berseba, ese sinónimo de Berseba, significa el pozo del encuentro. Este Abraham tenía su carácter y tenía sus valores, y no le gustaba que fuera nada de a gratis para él. Por eso él buscó la oportunidad de recompensar a Abimelech con esas 7 piezas simbólicas para que se justificara que ese pozo era de él, era de Abraham, y que de ahí iba a servir para que crecieran sus ganados y que hubiera sustento para su pueblo. Así fue. Posteriormente, esto ya en el capítulo 22 nos va a citar que pasa el tiempo y entonces viene la gran prueba para este Abraham, porque entonces Dios le dijo, Abraham, Abraham, recordemos que desde aquel tiempo, de acuerdo a la escritura, cuando el nombre se pronuncia 2 veces, es palabra de Dios que está llamando. Es palabra igual que Jesús lo hizo en su ministerio público cuando necesitaba decir algo importante y luego, por ejemplo, recuerda que le decía a Pedro, Simón, Simón, momentos claves. Esto viene desde su padre y entonces aquí Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, aunque Abraham ignoraba su nombre, pero se le manifiesta y le dice, Abraham, Abraham, Abraham le dice, dime, Señor, pero no sabía su nombre. Entonces le dice, le dicen a Abraham, le dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allá en holocausto en uno de los montes que yo te voy a decir. Aquí 2 reflexiones. La primera, no nos asustemos más de la cuenta. En aquellos tiempos, en muchas civilizaciones, y era costumbre de ofrendar a sus dioses con D minúscula, dioses paganos, pero a fin de cuentas, costumbres de ofrendar
hasta sus propios hijos, las parejas. De ahí surge el por qué con el paso del tiempo los varones primogénitos ya en el reino de Israel van a ser reservados para el culto de Yahvé. De aquí y de tiempo atrás surgen esas costumbres. Y de ahí el que con el paso del tiempo van a tener que ser rescatados para liberarlos de esa responsabilidad de servir a Yahvé Dios. Bueno, pues aquí ya no es el origen de estas costumbres en que, repito, ofrendaban hasta sus hijos primogénitos las parejas para satisfacción de sus dioses y en espera de que tuvieran bienestar en lo que ellos emprendían, en sus cosechas, en sus ganados, llámale lo que sea, en su familia, como sea. Bueno, pues entonces aquí, por esa razón, Yahvé le está pidiendo, Yahvé Dios, Dios Padre, le está pidiendo a Abraham que le sacrifique su hijo. Entonces aquí imagínate la dualidad de lo que debió de haber pasado en la cabeza de Abraham. Por un lado, ese hijo de la promesa le está pidiendo Dios que se lo sacrifique. Él no se opone a hacerlo, pero entonces no confronta, no discute la consigna divina, pero pues no deja de ser sorprendente y él seguramente le ha de haber pensado, bueno, ¿de qué sirvió esperar al hijo de la promesa si ahora me lo quitas y me pides que lo ofrezca en sacrificio? Esta parte que dice es que lo manda a la región de Moria. La región de Moria, para ubicarnos, es la zona que posteriormente va a ser la que va a dar origen a la acción que Sión va a ser lo mismo que la futura Jerusalén. Entonces, vamos viendo que con el transcurso del tiempo, la zona de Moria, repito, va a ser la que le va a dar origen a Sión y la región de Sión, la que va a dar origen a Jerusalén y básicamente en la zona que va a ocupar el templo, para que nos ubiquemos. Entonces, hacia allá le está pidiendo que parta con su hijo. Nos dice aquí algo muy interesante en la Sagrada Escritura, porque dice, al tercer día le dijo Dios a Abraham a dónde tenía que ser ese sacrificio. Entonces Abraham, que fue junto con algunos sirvientes, con su asno, con la carga de leña y todo lo necesario para el holocausto, entonces le pide a los sirvientes que se queden ahí y que él va a ir con el hijo nada más al lugar del holocausto. Pero la descripción de al tercer día es muy representativa por dos cosas. O sea, tú velo como ve aquí una, eh, un dibujo de lo que con el paso del tiempo va a suceder con Jesús, el unigénito de Dios Padre. En el caso de Abraham, le está pidiendo que sacrifique a su hijo, igual que Dios Padre envió a su hijo para, sacrificándolo, obtuviera él la remisión del pecado. Pero esto del tercer día es importante, es interesante, porque nos prefigura lo que va a suceder con Jesús después de su muerte en cruz, que al tercer día va a resucitar, va a tener vida eterna y gracias a eso, pues nosotros podemos también tenerla. Pero aquí nos cita que por eso al tercer día suben a la montaña Abraham y Isaac. Isaac le increpa a su papá y le dice,
oye, papá, vamos a celebrar el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal a sacrificar? Y este Abraham se concreta en decirle únicamente, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Así lo cita la escritura. Entonces ya llegan a la parte en que le designó que fuera el sitio del sacrificio, ahí sobre una piedra, eh, ata este Abraham a su hijo de las manos, pone la leña, lo pone a él encima de la leña, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, cuando estaba, cuando estaba a punto de concluir este sacrificio, entonces un ángel le dice, el ángel de Yahvé le dice, Abraham, Abraham. Él dijo, aquí estoy. Esta voz le oía desde el cielo. Ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo, pero le detiene para que no lo sacrifique. Y entonces alza la vista este Abraham y descubre entre los zarzales, descubre a un carnero que estaba atorado por sus cuernos entre los zarzales. Entonces entiende el mensaje este Abraham, deja vivo a Isaac, a su hijo, y ese carnero que estaba entre los zarzales es el que sirve para el holocausto. Pero entonces aquí, pues se cierra ese círculo en que el ángel del Señor le reconoce que por temor a no ofenderlo, a Dios, iba a cumplir con la petición que le había hecho de entregarle a su único hijo. Y aquí nos vuelve a dar esa eh, indicios de lo que va a suceder cuando Jesús, en la plenitud de los tiempos, sea enviado por Dios Padre para, para enseñarnos a vivir el reino de Dios, a conocerlo, y que por voluntad propia Jesús entrega su vida para remisión del pecado, y que ahí lo debemos de ver que ni el propio Dios se privó de ese momento dramático de que su hijo muriera en el sacrificio, cosa que con Abraham se lo perdonó, pero nos sirve de un parámetro de comparación de qué sucede en el inicio de la religión, en el inicio de la historia de la salvación, y qué sucede casi en la culminación de la misma, cómo hay escenas similares con mensajes profundos, pero con diferencias sustanciales. Bueno, pues entonces este Abraham, después de que eh, sacrificó el holocausto al carnero que habían encontrado, entonces Abraham baja y ya se queda en esa población de Berseba, que Berseba significa precisamente Dios proveerá. Y esto va en relación a que, a que el cambio de Isaac por el carnero fue una providencia divina. Dios proveyó el animal para el holocausto y por eso Abraham le puso así a esta zona. Bueno, después de esto va pasando el tiempo en la narración de la Biblia, en el capítulo 23, nos va a hablar que va a pasar el tiempo y esta Sara va a tener más o menos 127 años y muere. Y entonces este Abraham necesita un lugar para sepultarla. Y entonces nos dice nos dice, ay, aquí me déjame ver si, bueno, aquí, más o menos recordamos que todo esto es la zona de Canaán, y por esta zona de Canaán había
una población, una nación, como se diría en aquellos tiempos, en el que vivía una persona de nombre Efrón, hijo de Zohar, que vivía por la zona de Macpelá. Y en esa zona de Macpelá, ahí fue más o menos el lugar en donde murió esta Sara. Y entonces este Abraham les pedía a ellos, que eran oriundos de ese lugar, que le vendieran un espacio para poder sepultar a su mujer. Entonces ellos dijeron no, que de ninguna manera, que lo podía hacer, que iba a ser una deferencia para ellos. Se llamaba a esta persona que hablaba con este Abraham Het, H-E-T, Het. Se llamaba el que estaba con él, y de ahí, con el paso del tiempo, va a surgir muchos de los pueblos hititas, que también van a figurar mucho ya en el tiempo del Éxodo, en esa zona de Canaán. Pero entonces este Abraham insistió que no, que él quería tener de su propiedad un espacio para sepultar a Sara. Total que entonces este Het le dice, pero es que eso no debe de ser, vas a sentirte ofendido si te digo que pretendo 400 monedas de plata. Y este Abraham, sin discutirle, le dice, aquí tienes los 400 monedas y este pedazo de tierra es mío, es mío. Entonces, ahí vuelve a aparecerse ese sentimiento de que aunque Dios le había prometido darle tierra, darle descendencia y darle bendiciones, este Abraham necesitaba sentir que él era el propietario de un trozo físico de esa tierra. Entonces ahí va a quedar sepultada esta Sara, y con el paso del tiempo ahí también va a quedar sepultado el propio Abraham. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo nos dice la Sagrada Escritura en su capítulo 24 del Génesis, nos dice que el tiempo va pasando y nos da un número simbólico que ya para nosotros lo vamos a reconocer un poco más, porque dice que había pasado un tiempo y este Isaac tenía 40 años. Identificamos el 40 nosotros, obvio, como signo, como una cifra bíblica, y que viene siendo el equivalente de una generación, ya en tiempos más modernos, en tiempos de del Nuevo Testamento, como se simbolizaba una generación. Entonces este Isaac está pues en una edad más que casadera, y entonces él siente la necesidad de buscar mujer. Y entonces aquí sucede algo interesante, porque este Abraham, que todavía vive, le pide a uno de sus más fieles sirvientes que vaya a la tierra de su familia, de Labán y de toda su gente, a buscarle mujer a este Isaac. Y ahí surge una de las tradiciones que vamos a ver reflejadas después en algunos momentos bíblicos, en que la manera en que le pedía respeto a la promesa celebrada, le dice a Abraham que ponga bajo su muslo la palma de su mano, de este sirviente, y eso era la forma en el que se sellaba el compromiso de que iba a cumplir la palabra de su servidor, de su patrón. Perdón, el servidor a su patrón, disculpa, que lo iba a respetar. Entonces, esta es una costumbre que viene de acuerdo a la cultura persa, a la cultura de Mesopotamia y de todas esas zonas, y por lo tanto esto nos refrenda que esta costumbre nos está dando una luz de que cuando se escribió esto ya había pasado la dominación persa del pueblo de Israel. Por eso decimos
que esto se escribió más o menos por el año 600 antes de Cristo. Ya había pasado la dominación persa, ya había pasado también la asiria, estaba sucediendo, ya habían sido desterrados a Babilonia, pero con todas estas eh, luces, por decir algo, que se van teniendo de otras civilizaciones y costumbres. Por eso esta costumbre de la promesa nos habla de una costumbre persa de cuando se escribió este capítulo del Génesis. Y entonces este servidor de Abraham se va, el siervo, hacia la ciudad donde vivía Nahor, el hermano de este Abraham. Este Nahor había tenido ya descendencia. Dentro de la descendencia que había tenido, tuvo a su hijo de nombre Labán, y de este Labán tuvo también como descendencia, entre otros hijos, a esta Rebeca. Entonces, como quien dice, Rebeca es nieta de Nahor, y Nahor fue hermano de Abraham. Entonces llega este siervo de Abraham a la tierra de este Nahor y nos dice más o menos así la Biblia. Déjame leerte a partir del versículo 15 del capítulo 24. Dice: apenas había acabado de hablar cuando Rebeca, hija de Betuel, aquí ya apareció otro personaje, Betuel, perdóname, o sea, Betuel, aquí nos citan, Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nahor, hermana de Abraham. Perdóname, te dije ahorita en la narrativa, te dije Labán. Labán es hermano de esta Rebeca, no es padre de Rebeca. El padre de Rebeca es Betuel, esposo de que fue hijo de Milcá, mujer de Nahor. Bueno, entonces dice, llevaba la consigna el siervo de que se acercara al pozo, al pozo. El que se acerque al pozo, vamos a acostumbrarnos desde ya que en los momentos importantes dentro del Antiguo Testamento, muchos de los episodios más interesantes, intensos y que dejan huella, se van a suscitar en pozos de agua, en pozos donde van a obtener el vital líquido para los ganados y para las personas. Recuerda, por ejemplo, cuando Jesús en Samaria se entrevista con la samaritana y están junto al pozo de Jacob. Bueno, esto es por decirte algo. Vámonos acostumbrando a que vamos a ver estas citas siempre dos características. Uno, que se van a dar junto a pozos, y punto número dos, que las mujeres que van a aparecer en la historia de la salvación junto a esos pozos van a ser mujeres hermosas. Al decir hermosas, no solamente es su apariencia física, cautivante y enigmática, sino que además con una trascendencia muy grande, porque ya te lo he comentado, en la Biblia se habla de muchísimos hombres, pero de mujeres únicamente se cita a 175 o 74, 75. Entonces son muy pocas, y una de las características predominantes en ellas es su belleza, tanto su belleza física como su belleza de valores y de trascendencia. Entonces, de acuerdo a esto, se acerca este siervo al pozo y de acuerdo a lo que le había dicho un ángel enviado del Señor a este siervo de cómo podía distinguir a la mujer apropiada para este Isaac, aparece Rebeca y aparece en el pozo yendo a sacar agua para abrevar al ganado que ella misma le iba a dar.
esa agua. Entonces se le queda viendo el siervo y Rebeca le dice, soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Y agregó, también tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces el siervo, al ver todas estas señales, dice la escritura, se postró el hombre y adoró a Yahvé. O sea, queda claro, diciendo, bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. Entonces Rebeca corrió a anunciar a su familia, a su madre, todas estas cosas. Aquí es donde nos cita la escritura que tenía Rebeca un hermano de nombre Labán, que éste corrió hacia donde estaba el siervo, afuera, y le dice que le invita a pasar la noche, a tomar alimento y alimentar a sus animales en los que habían llegado y que pasaran una noche con ellos. Después le sirvieron de comer al siervo y éste dijo, sin más ni más, no comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que Labán respondió, habla. Y dijo el siervo, Yahvé ha bendecido con largueza, o sea, con abundancia, a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento en estos términos. No tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. O sea, Abraham está en tierra cananea, que esa tierra ahí llegó porque lo mandó ahí Dios, pero él sabe que la gente que habita ahí no es la que es correcta para que vaya emparentando su descendencia, y menos Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces le dijo, le dijo Abraham a su siervo, vete a la familia de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Y entonces ya refiriéndose a Rebeca, le dice el siervo que sea esa mujer la que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Y entonces, después de que hay la presentación oficial, recordemos que la genealogía vuelve a decir Betuel, pues que son hijos de Milcá y la esposa, la mujer de Nahor, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí que el siervo puso en la nariz de esta Rebeca un anillo y también la adornó con brazaletes en sus brazos que llevaba de entre los regalos para ella de parte de Abraham. Y también llevaba regalos para toda la familia, por supuesto. Entonces, Labán y Betuel retrocedieron y reconocieron, este asunto es cosa de Yahvé, es cosa de Dios. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, se postró rostro en tierra, volviendo de nueva cuenta a adorar a Yahvé. Y entonces pasa 1 o 2 días, más o menos no nos citan exactamente, pero entonces el siervo dice que es tiempo de que regresen. Y entonces le preguntan a esta Rebeca que qué decide, bueno, le preguntan a Labán que si se puede
y también Rebeca, a lo que Labán dice, no, esa es decisión de ella, que ella diga si se va o no. Y entonces esta Rebeca se anima y decide que va a partir junto con el siervo para conocer a Isaac y a Abraham. Y entonces aquí cita la escritura una reflexión de parte de este Labán que dice, oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Eso de millares de miríadas es una duplicación de la cifra. Hablamos de miles, miles de miles. Entonces, para todos estos pueblos que la descendencia es la mayor bendición que pueden tener, el hermano de Rebeca le está deseando que sea ella el origen, junto con Isaac, de grandes generaciones de pueblos y de historia. Rebeca se pone en marcha y entre tanto, este Isaac estaba en otro pozo, había estado en un pozo que se le conoce con el nombre de Lahai Roi. ¿Te acuerdas que ese fue el pozo en el que en un momento determinado Agar estuvo ahí también, la madre de Ismael? Entonces, está ahí este Isaac cuando va llegando el siervo con Rebeca. Y este Isaac, después de haber sufrido la pena de haber perdido a su madre, a Sara, nos dice la escritura, antes de entrar en detalles, algo muy hermoso. Dice, Isaac introdujo a Rebeca en la tienda y la tomó por esposa. Isaac la amó y así se consoló por la pérdida de su madre. Perdón. Esta es una manera muy hermosa de decir que llegó el momento de la conclusión de las nupcias, lo que vamos a conocer más adelante dentro de las costumbres judías, de que la unión, lo que para nosotros es el matrimonio, se consumaba cuando la mujer entraba a la casa del varón, del marido. Y después, aquí sigue en el capítulo 25, vuelve a retomar la historia de este Abraham y nos dice que este Abraham, después de haber perdido, de que falleció Sara, su mujer, con el paso del tiempo, pues se tranquilizó y yo creo que se sintió solito y abandonado y pues buscó mujer. Y entonces nos hablan que este Abraham se juntó con otra mujer de nombre Keturá, y esta Keturá le dio varios hijos: Simram, Yoxán, Medán, Madián, Yisbac y Suaj. Entonces, de aquí van a salir muchos pueblos también de este Abraham a través de Keturá. Entonces aquí se refrenda que dentro de las promesas que recibió este Abraham, lo iba a hacer padre de muchas naciones y que iba a ser bendecido por ellas su nombre. Y entonces estos descendientes también de Abraham, con el paso del tiempo, van a ser enviados, les va a pedir a Abraham que vayan, dice aquí en la escritura, a la zona de Levante, a lo que es todas las estepas, que aquí vemos estepas sirias, todas estas zonas desérticas, y ahí van a ir dando nacimiento a futuros pueblos que van a pertenecer a Arabia. De ahí van a surgir muchos pueblos. Después de esto, ya este Abraham tiene 175 años y nos dice la escritura sagrada, Abraham murió, pues en buena ancianidad, viejo y lleno de días,
y fue a juntarse con su gente. Al decir fue a juntarse con su gente, fue a dormir en el seno de, de los muertos, con los suyos. Todavía recordemos que no había otro sitio para la gente cuando moría, más que el decir que iban al Hades o que iban al Sheol, palabras que significan el lugar de los muertos. No quiere decir que llegaran a la vida eterna. Eso hasta que Jesús de Nazaret lo conquiste con su gloriosa resurrección se dará. Y en ese momento, entonces Abraham y todos los eh, que fueron justos, que fueron justificados por la fe en Dios y los que también obedeciendo pues ser hombres de bien, van a tener la opción de llegar al reino de Dios. Pero recordemos que con el paso del tiempo, el primero que va a llegar va a ser este Jesús de Nazaret y después todos los que merecían de tiempo atrás, más los que vengan posterior. Entonces, nos cita también en este capítulo 25 que de la descendencia de Ismael, el primogénito de Isaac, perdón, de Isaac, de Abraham. Este es interesante porque dentro de las costumbres de aquellos tiempos, siempre el primogénito tenía prerrogativas, pero en este caso no es así, porque el hijo de la promesa es el segundo hijo de este Abraham, que es Isaac. Y esto lo debemos de, pues de ver como otra de las eh, lecciones que Dios nos da, que para Él cualquier renglón, muchas veces, aunque esté torcido, para Él escribe derecho la historia de la salvación. Entonces, dices tú, aquí Ismael, a pesar de ser el primogénito, no tiene las bendiciones de parte de Abraham, sino va a ser Isaac. Pero este Ismael es protegido de Dios directamente y a través de esta Agar, que fue la madre de este Ismael, la esclava de Sara, Ismael tuvo también descendientes. Ismael tuvo 12 descendientes que fueron otros tantos que dieron origen a muchos pueblos y reinos de su descendencia. Llama la atención como Ismael tiene 12 descendientes, igual que este Isaac, a través de su descendencia, va a tener a Jacob y de Jacob se van a dar por medio de diferentes uniones con mujeres de parte de Jacob los 12, eh, los 12 jefes de las tribus de Israel. Y también concuerda con con la cifra de los discípulos que este Jesús de Nazaret va a elegir para que con el paso del tiempo y después de una concertación con el Espíritu Santo y con Dios Padre, tome la decisión de quiénes van a ser sus 12 apóstoles. Entonces, ese, ese 12 nos habla de cosas interesantes. Si tú quieres saber los nombres de los hijos de Ismael, está difícil que te los aprendas, pero ahí te van. De él nacieron Kedar, Abdel, Mirzán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Ketma. Estos son los hijos de Ismael y estos son los nombres según sus poblados y sus aduares, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Ismael vivió 137 años, luego murió y fue a juntarse con su gente, con sus ancestros. Ocupó desde Javilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, o sea, todas estas zonas que vemos por aquí, va a ser lo que va a ocupar su descendencia.
Bueno, y después de esto vamos a entrar ya a para que te ubiques dentro del capítulo 25 en la historia de Isaac y de Jacob. Aquí no vamos a profundizar porque el tiempo no nos lo permite ahorita, pero quiero darte la introducción de este final del capítulo 25, concretamente a partir del versículo 19, para que nos quede como, como carta de presentación de lo que vamos a ver acerca de los hijos de de Isaac y de Rebeca, que por cierto, también Rebeca era estéril. Pero con el paso del tiempo y con la súplica de este Isaac y la bendición de Dios, se va a revertir esto y tendrá descendencia. Ya te adelanté un poco del próximo capítulo de la novela. Pero permíteme que te diga entonces, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, la población. Por eso es Padam Aram, arameo. De ahí surge el término de arameo, de los de Padam Aram. Hermana Rebeca de Labán, que también se le conocía como Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra. El mayor servirá al pequeño. Te vuelvo a repetir este renglón importante. El mayor servirá al pequeño. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que había dos mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo, todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró, o sea, 20 años después de estar compartiendo el hecho con su mujer Rebeca, 20 años en que fue estéril y que este Isaac, rogándole a Yahvé, le concedió la gracia de que engendrara a estos mellizos, a Esaú, rojizo de nacimiento, de cabello y velludo, y a este Jacob, que nació agarrándole el talón a este Esaú. Y de él, pues ya de acuerdo a la premonición, sabemos que con el paso del tiempo, el segundo, que es Jacob, va a ser el que va a dominar y Esaú va a acabar sirviendo a Jacob. Y dice así, crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob, un hombre muy casero. Isaac quería mucho a Esaú porque le gustaba la cacería y Rebeca quería a Jacob. Cada quien tenía su predilecto. Qué raro, ¿verdad? Eso nunca lo oímos. Eso no pasa en nuestros tiempos, ¿verdad? Esaú, entonces nos van a presentar un episodio en que este Jacob le gusta la cocinada, Esaú le gusta la cacería. Un día llega este Esaú y huele un guiso exquisito hecho por este Jacob y nos cita así la escritura. Una vez Jacob había preparado un guiso. En eso llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, eso rojo que hiciste. Estoy agotado.
Y al decir ese rojo, rojo en arameo significa, se dice Edom. Por eso, de ahí con el paso del tiempo, van a surgir el pueblo edomita. De aquí vienen sus orígenes. Jacob le dice a este Esaú, véndeme tu progenitura. Esaú dijo, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júralo ahora mismo. Él se lo juró, Esaú, vendiendo así su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, eran unas lentejas. Tras haber comido, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la progenitura por un plato de lentejas. Bueno, pues el tiempo se nos viene encima y vamos a dejar para la próxima clase ya entrar en historia más profundo de Esaú y de Jacob. Te quiero decir, te voy a enviar por escrito, pero esta es nuestra última clase de diciembre. Vamos para poder estar gozando de las fiestas de nuestra familia, de nuestros amigos, a volvernos a reunir hasta el día lunes 5 de enero para continuar con nuestro estudio de la historia de la salvación. Yo no puedo eh, dejar de decir que lo siento mucho, pero pues tenemos que dar prioridades también a lo importante, a la familia, y ahí debemos de estar todos, cada uno con la suya, y más en estos tiempos en que no sé por qué, pero mucho apunta a que por las circunstancias de lo que tú quieras, económicas, de situación, de muchas cosas, creo que esta Navidad, a Dios gracias, la vamos a pasar todo mundo más unidos en corazón, en amor y no tanto en regalos. Así como existió ese anuncio de regale afecto, no lo compre, creo que hoy más que nunca es importante que lo vivamos cada uno en nuestra familia y en nuestro entorno. Por lo tanto, deseo para ti y para toda tu familia una Navidad hermosa, llena de paz, llena de amor, llena de salud, llena de alegría. Y pues te invito a que pongas constancia de tu asistencia y si Dios lo permite, disfrutemos todos de las fiestas de fin de año y si Él gusta, si Dios lo permite, nos reencontremos el lunes 5 de enero en nuestro espacio. Te pongo nuestra canción de cierre y agradezco mucho tu presencia. Felicidades. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Brilla anunciando al niñito Jesús.
suave.